Buenas tardes, bienvenidos a la presentación La pentadimensionalidad de las investigaciones. En el orden que vamos a presentar, los integrantes son Mariela Alejo, Maruli Díaz, Michael Herrera y Xiomara Rojas. Todo investigador debe posicionarse de un paradigma para desarrollar su investigación. El modelo de la pentadimensionalidad es una herramienta analítica para la integración cognitiva del quehacer investigativo. Este enfoque se refiere a las dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica. El supuesto ontológico atiende a la naturaleza del fenómeno y su origen, es decir, el supuesto ontológico tiene que ver con la naturaleza de la realidad a investigar, tiene que ver con la creencia que tiene el investigador de esa realidad, con el qué de la investigación. La dimensión ontológica quedaría expresada en el problema de investigación. Cuando nosotros vamos a hacer el problema de investigación, generalmente explicamos el origen de esa realidad, cuál es la situación o cuál es el problema con ese objeto de estudio, cuál es la realidad a estudiar. Esa indagación se asume desde dos opciones. Una, que los hechos se dan externamente, que los hechos se dan desde afuera. Acá la tarea del investigador es controlar, comprobar y relacionar. La otra ve los hechos como construidos desde la subjetividad. Acá la tarea del investigador no es controlar, aquí no comprueba ni relaciona. Acá la tarea de él es interpretar y develar. La dimensión ontológica se va a relacionar con la característica propia del objeto de estudio, la cual va a construir el investigador, con la naturaleza de lo que está investigando, en donde él va a ver el origen y la descripción de esa realidad, y con la manera como se concibe el objeto del investigador, el objeto de la investigación. La relación de este supuesto con los paradigmas. En el positivismo, para el positivismo la realidad es absoluta y regida por las leyes y mecanismos naturales. Es decir, asume esa realidad desde una perspectiva objetivista, en donde no tiene relación directa con ninguno de los sujetos. En el paradigma emergente, la realidad del otro es comprendida por el sujeto que investiga. El investigador forma parte de ese objeto de estudio, es decir, la realidad es vista desde una perspectiva subjetivista, desde la experiencia, desde los sentimientos, desde la cercanía y desde la proximidad. Y en el paradigma crítico social, la interpretación de la realidad se basa en un realismo histórico, es decir, la realidad es producto de la influencia de un conjunto de factores, de todos los factores que están en esa realidad. Y esa realidad se puede transformar y se puede cambiar. Esto es lo fundamental de este paradigma, que la realidad no queda allí, sino que puede ser transformada, puede cambiarse. Gracias. Saludos cordiales. Les habla Marosly Díaz Guillén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la dimensión epistemológica. ¿Pero qué es epistemología? La palabra epistemología proviene del cultismo formado por la palabra episteme, que significa conocimiento científico, y logia, que significa estudio o tratado. Inicialmente fue utilizado por el francés y escocés James Frederick Ferrier. La epistemología se considera como una rama filosófica que se preocupa por entender el conocimiento y trata de responder preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo verificamos que un enunciado es cierto? ¿Y cómo lo razonamos? Muy bien, acá podemos observar tres perspectivas desde las cuales se concibe la epistemología. La primera es que se concibe como una filosofía analítica, siguiendo la herencia del Círculo de Viena y la llamada concepción heredada. Esta perspectiva se caracteriza por tener énfasis en la rigurosidad de su análisis y por la fidelidad al programa trazado en las célebres tesis del Círculo de Viena. Se pueden nombrar entre los grandes representantes del Círculo de Viena a Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Olga Hahn-Neurath, Herbert Feuille, Friedrich Waismann
Y así también se pueden tener como antecedentes algunos precursores como Augusto Comte, Gottlob Frege, John Locke, David Hume, Ernst Mach, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Descartes y Hans Kelsen. Entre la segunda perspectiva que tenemos acá, desde cómo se concibe la epistemología, se dice que se puede concebir como reflexión libre, ya que se presenta en un plano filosófico no analítico y un plano sociohistórico, cultural, psicológico y antropológico, sin demasiadas preocupaciones acerca de los linderos entre todas esas áreas y sobre las nociones de pensamiento complejo, el holismo, la transdisciplinaridad, la reflexividad o la posmodernidad. La tercera perspectiva, para ubicar lo que es la concepción de la dimensión epistemológica, se centra en verla como una metateoría o como una ciencia fáctica. Esto es porque se obliga a explicar mediante teorías contrastables los procesos del conocimiento científico, del mismo modo en que ciencias como la biología explican los hechos orgánicos o como la lingüística explica los hechos del lenguaje. En esta lámina se presentan los elementos de una dimensión epistemológica. Principalmente se tienen presupuestos filosóficos a partir de los cuales se busca conocer la realidad. ¿Puede el sujeto aprehender realmente al objeto? ¿Es la razón o la experiencia la fuente y base del conocimiento humano? ¿Es el objeto el que determina al sujeto o el sujeto determina al objeto o ambos se determinan? Además del conocimiento racional, ¿puede haber uno intuitivo? ¿Cuál es el criterio que nos dice si un conocimiento es o no verdadero? Estas son algunas de las preguntas que surgen cuando se trata sobre los presupuestos filosóficos, desde los que se puede partir para conocer la realidad. Se han elaborado incluso una serie de teorías, tales como el positivismo, el funcionalismo, el estructuralismo, el marxismo, el historicismo, la fenomenología y la hermenéutica, que buscan conocer la realidad, el modo de concebir ese conocimiento partiendo de estos presupuestos filosóficos. El segundo elemento que se presenta acá es los fundamentos teóricos, los cuales problematizan el objeto de estudio. En tercer lugar, se tienen los procedimientos metodológicos que buscan generar el conocimiento. Las estrategias y técnicas, que son aquellas que se utilizan para conocer dicha realidad. Y los instrumentos con los que se recoge la información que se va a necesitar. Muy bien. Entonces se presenta lo que es el cuadro de comparación de cómo se concibe la epistemología o la dimensión epistemológica en los diversos paradigmas. En esta oportunidad los presentaremos como paradigma positivista, paradigma emergente y paradigma crítico social. Ahora bien, ¿cómo se concibe el conocimiento? En el paradigma positivista, el conocimiento se concibe a manera de descubrimiento. El conocimiento es auténtico y se toma en cuenta es el conocimiento científico. En el paradigma emergente, el conocimiento es un acto de comprender, ¿sí? El conocimiento se concibe a partir de la construcción subjetiva del mundo social. Y en el paradigma crítico social, el conocimiento se concibe a través de un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la reflexión que nace desde la teoría y la práctica. Si bien es cierto, en estos tres paradigmas existe un modo de concebir el conocimiento partiendo de la objetividad, de la subjetividad, en lo que es la relación teoría-práctica. En el paradigma positivista se concibe el conocimiento a través del estudio del objeto. En el paradigma emergente se concibe el conocimiento a través del estudio del sujeto. Y en el paradigma crítico-social se concibe el conocimiento a partir de esa construcción y reconstrucción sucesiva de la reflexión que nace entre la teoría y la práctica. Buenas tardes, soy Michael y voy a hablarles sobre la axiología y la dimensión axiológica en la investigación. Proviene la axiología de Asis y de Logia, ¿ok? Que podemos decir que es el estudio de las acciones y los actos de los seres humanos según la Real Academia Española. También ahora en la dimensión axiológica como tal, en lo que es la investigación,
podremos decir entonces que esa valoración, ese valor que le da el investigador a su investigación, ¿ok? Y también la valoración que le da al sujeto investigado y también la valoración que él se da a sí mismo como sujeto investigador. Y también el valor ético es importante. La ética es importante para el investigador, ya que, bueno, por ejemplo, no puedo decir una mentira o argumentar algo que no tenga sentido, o por lo menos hacer un plagio de alguna información. Entonces eso no es ético. El investigador necesita ser ético para poder cumplir con una investigación de calidad. y, y al tener ética, entonces también, al valorar su investigación, estamos hablando de que él tiene una responsabilidad con la sociedad de poder cumplir con esa investigación. Y eso se tenga muchos o pocos resultados, él tiene esa obligación de culminarlo para poder ir evolucionando. Vista la axiología desde el paradigma positivista, nos dice que se separa de los valores un poco, para ser más objetivo, específicamente los valores del sujeto investigado, para ser más neutral, ¿no? E incluso sus propios valores, o sea, que mis emociones o que mis valores no vayan a afectar el resultado de la investigación. Visto desde el punto de vista del paradigma emergente, se interesa por la parte más humana, ¿ok? Dentro del paradigma emergente podemos involucrar entonces también en los sentimientos de los sujetos investigados. Son tomados en cuenta ellos, se valoran esos momentos únicos e históricos que está viviendo la persona, ¿ok? Bajo el paradigma crítico, que es mi favorito, considero que es mucho mejor porque estamos hablando de una investigación-acción. No solamente nos quedamos con investigar, bueno, existe este problema de violencia, por ejemplo, o existe este problema de embarazo precoz en una niña, sino que vamos a ver cómo hacemos con esta investigación para poder ayudar a esa niña, que se valore esa niña en sí, ¿ok? Y, y que pueda surgir, pues, como persona. Entonces la responsabilidad, la ética del investigador, ¿ok? Y el valor que debe de darle el investigador a esto no solo es una cuestión de estadística o de decir, bueno, el problema es esto, por tales y tales motivos, sino que es ayudar en la acción con su investigación a la persona a salir del problema. Bueno, ahora lo voy a dejar con mi amiga Marosli, que le va a hablar sobre teleología. Buenas tardes. Desde la dimensión teleológica, esta está vinculada con las causas finales de la investigación, es decir, que se orienta al logro de un determinado fin que le da respuesta al para qué de la investigación. Aplicada al paradigma positivista, procura desarrollar explicaciones causales de los fenómenos sociales, de modo que una vez conocidas las leyes generales que lo explican, ellos se puedan predecir y controlar. Su propósito es totalmente objetivo. Aplicado al paradigma emergente, trata de entender la realidad social considerándola tal como la perciben las personas. Se interesa por la comprensión personal, los motivos, valores y circunstancias que subyacen en las acciones humanas y los significados que a estas les son atribuidos por los actores sociales. Aplicadas al paradigma crítico social, se busca la aplicación de una ideología como sustento para modificar una estructura social. Esta está basada en la liberación de los individuos que conforman el contexto social de investigación, es decir, que los individuos son emancipados para producir cambios profundos acerca de su actuar. En la dimensión metodológica comprende el cómo, es decir, el modo de cómo conducimos el quehacer investigativo. Incluye las respuestas en torno al cuándo, que es la dimensión temporal, el con qué, que es la dimensión instrumental, bajo qué técnicas, instrumentos, métodos se puede desarrollar la investigación, y dónde es el contexto de desarrollo de esa investigación.
Aplicado al paradigma positivista, privilegia el uso del método científico en la formulación y la comprobación de hipótesis planteadas a priori. En el paradigma emergente, privilegia el autonomismo metodológico, la recolección de la información referida a las características y significados subjetivos. En este paradigma hay pluralidad de métodos y es totalmente flexible. Caso contrario al positivista, que es más rígido, se rige por reglas, normas o procedimientos establecidos para desarrollar el método científico. En la aplicación al paradigma crítico social predominan los métodos cualitativos y el método histórico dialéctico. Propone el método de investigación-acción participativa que implica un puente entre la teoría y la práctica. Realmente, este tipo de investigación procura ir más allá de describir un contexto social, sino que busca modificar esa estructura social y dar, por supuesto, cambios significativos. Para finalizar, podemos decir que la investigación es un proceso complejo porque su naturaleza implica procesos cognitivos que son relevantes en el ser humano. Podemos decir que cada una de estas dimensiones representa un impacto importante en la manera como lo aplicamos en cada uno de estos paradigmas. Paradigmas, por supuesto, que tienen sus alcances y, por supuesto, sus limitaciones, pero en la medida que se analicen todas estas visiones, las vamos a ver como alternativas de interés al investigador y, por supuesto, que complementan el proceso y el accionar de su investigación. Bueno, muchas gracias por su atención.